cambiar algo en los próximos días? Claro, la ministra de Salud, Carla Bisotti, viene hablando de un cambio de paradigma. ¿Qué hacemos con Omicron frente a qué? Tiene síntomas distintos, quizás un poco más leves a la hora de los contagios, una velocidad de reproducción realmente muy rápida y alarmante. Y frente a eso, la decisión de los distintos gobiernos, no solo el de Argentina, sino del mundo, de cómo no frenar la economía, cómo no paralizar con nuevas restricciones. Lo que están mirando, y de esto habló esta mañana la ministra Bisotti en una radio, es el ejemplo de Uruguay, que desde el 21 de diciembre viene tomando medidas respecto a cuándo sos un contacto estrecho, cuándo te tenés que aislar y cuándo no, qué test te tenés que hacer justamente para que no colapse el sistema. En principio, lo que ha decidido el gobierno nacional, ahora vamos a estar hablando de este cuadro que asusta un poco, pero es bastante claro. Lo que sí dijo la ministra de Salud es que posiblemente se vuelva al criterio de cuando se produjo la segunda ola, que era que si sos un contacto estrecho, una persona confirmada de COVID y tenés síntomas, automáticamente sos un positivo sin la necesidad de testearte, te tenés que quedar en tu casa, te tenés que mantener en aislamiento y continuar la cuarentena. Quiero volver al tuit que da pie a esto, que recién lo teníamos en pantalla. Si tenemos el anterior. Porque es lo que instrumentó Uruguay. Esta es la cuenta oficial del Ministerio de Salud de Uruguay. Es la actualización al 21 de diciembre de las indicaciones de testeo y aislamiento social preventivo por COVID-19. Aquí está la ordenanza. Y postea el Ministerio de Uruguay esto que vamos a ver ahora, que es un cuadro que es el que está mirando justamente el gobierno argentino para cambiar algunos criterios. Sin duda, esto asusta cuando lo ves así, va a decir, no entiendo nada de lo que dice. Bueno, vamos a intentar explicarlo y prestar atención porque verdaderamente es muy interesante lo que se plantea desde aquí. Arrancamos de este lado, Ariel, con las personas que sí tienen síntomas. Con o sin antecedentes de contacto con caso confirmado, si vos tenés síntomas, iniciás automáticamente un aislamiento. Ahí no hay diferencia con lo que venimos viendo y aprendiendo hasta ahora del COVID-19. Te haces un antígeno de manera inmediata, que es el test rápido. Si da positivo, por supuesto, mantenés el aislamiento 14 días o más, y esto ajustado a la evolución clínica, ¿no? A Uruguay lo ponen 14 días. Acá en la Argentina hay muchos casos que son positivos y a los 10 días a los 10 ya está. Levantan la restricción. Así es, 14 días o más, por supuesto, teniendo en cuenta cómo vas llevando la enfermedad. Si el antígeno que te hiciste te da negativo, mantenés el aislamiento y te haces un PCR 48 horas siguientes a que comenzaste a ser justamente una persona con síntomas. Acá sí hay un cambio respecto de lo que pasa aquí en la Argentina, porque exigen el PCR a las 48 horas. Acá no, actualmente no. Tenés por lo menos una semana. Y ahí si te da positivo, bueno, caso confirmado. Si te da negativo, descartado, y ahí automáticamente se finaliza el aislamiento. En este caso, achica la cantidad de tiempo de aislamiento. ¿Y eso para qué? Para que no dejes de ir a trabajar, no se paralice justamente la economía. Ahora, esto es si sos una persona que tiene síntomas. Ahora vamos a pasar a la otra parte del cuadro, con aquellas personas que no tienen síntomas, y acá radica el cambio más interesante, el cambio más radical en este aspecto. Exactamente. Si no tenés síntomas y sos contacto de un caso confirmado, por ejemplo, no tenés síntomas, pero tu hija, tu mujer, en tu caso, Ariel, son confirmados, tienen el positivo de COVID. Yo me tengo que aislar. Automáticamente te tenés que aislar. Bueno, este es el cambio principal del paradigma. Si estás vacunado con 2 dosis, no te aislás, no haces cuarentena. Y esto es de lo que vino hablando esta mañana la ministra Bisotti, de este cambio. Te haces un antígeno en forma inmediata. Si te da positivo, confirmado, hacéis el aislamiento de los 10 días en ese caso. Ahora, acá está la otra cuestión, y que tiene que ver con la presión para que la gente se vacune. Si no estás vacunado o tenés incompleto el esquema de vacunación, iniciás cuarentena automáticamente. Es la diferencia entre no querés hacer cuarentena, si estás con las 2 dosis, no haces la cuarentena. Te haces el antígeno. Haces el antígeno. Si no estás vacunado, no tenés el esquema completo, iniciás automáticamente una cuarentena. Después sigue todo más o menos igual. El PCR al día entre el 5º y el 7º.
de la exposición al contacto estrecho. Obviamente, negativo descartado. Si sos positivo, haces el aislamiento. Y fíjense esto que está acá. Vacunado con 3 dosis o personal de salud con el esquema completo con 2 dosis, dice, directamente no hace cuarentena y tampoco se testea. Incluso teniendo síntomas, porque ya se da a entender, digamos, que está lo suficientemente... Cuando no tiene síntomas. Cuando no tiene síntomas, perdón, dije, cuando no. Contacto Cuando estrecho de un caso confirmado. Claro, cuando no tiene síntomas. Tiene 3 dosis, no hace cuarentena ni se testea. ¿Qué está diciendo esto básicamente y qué es el concepto que hoy a la mañana reforzaba la ministra Bisotti? Que como ya hay una buena cantidad de personas vacunadas en la Argentina y eso hace que Omicron no penetre tan fuertemente como para ser dañina y obligar a internaciones y obviamente casos que puedan agravarse y complicarse, va a pasar más como, bueno, una gripe, ¿no? Una fiebre o distintos síntomas, y eso va a hacer entonces que al no aislarse no se paralice la economía. Bueno, estamos en contacto con Luis Cámara, infectólogo, a quien le vamos a preguntar en principio si tuvo la posibilidad de escucharnos recién con esto que estábamos desarrollando, si está de acuerdo, si le parece. Doctor, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, lo estuve escuchando, lo estuve viendo previamente. Tiene algunos puntos que me parece muy positivo, que es jerarquizar el tema de la vacunación, digamos. Porque básicamente lo que muestra ese gráfico para las personas sin síntomas que puedan tener contacto estrecho, el estar vacunado hace un algoritmo que de repente no hace falta aislarse, por ejemplo, los que tienen 3 dosis. Y los que tienen 2 dosis, si tengo un antígeno negativo, hacerme una antigenemia, ya con eso también puedo dejar de aislarme. Eso me parece sumamente importante. Jerarquiza mucho el hecho de estar vacunado. No sé si queda claro. Doctor, ¿qué es lo que se viene respecto a los efectos justamente que pueda tener esta nueva ola? Porque lo que hoy decía Bisotti es, sí, está muy tenso el sistema para testearse, pero no así las terapias intensivas. Esto quiere decir que mucha gente se va a contagiar, pero no la va a pasar mal. Tanto lo que tenga que ver con el Delta como en este caso el Omicron, no iban a tensionar las unidades de terapia intensiva ni tampoco la internación, porque ya tenemos mucha cantidad de gente vacunada y se iba a extender a lo largo del tiempo. La aparición del Omicron, que es aparentemente menos letal, en unas 2/3 menos probablemente que la variante Delta, también ayuda a esta posibilidad que las terapias intensivas no llegan a sistemas difíciles ni tampoco a la internación general. Lo que sí, al ser tan contagioso y la cantidad tan exponencial de casos y con la velocidad que aparecen, va a tensar mucho todos los métodos diagnósticos, lo que sería la puerta al hospital, ¿no? Y las puertas de las clínicas, todo lo que es el sistema de guardia. Lo que ustedes estuvieron mostrando recién, la saturación de los sistemas de testeo, el enojo de la gente, el agotamiento del personal por la cantidad de cosas que tiene que hacer, y que también, por otro lado, al estar con los criterios anteriores de aislamiento, de repente estamos perdiendo mucho personal en este momento. Por ejemplo, en mi propio hospital pasó que 6 residentes muy jóvenes tienen que estar se han contagiado, entonces tienen que dejar de trabajar. Estamos llegando en tiempo de verano hay un grupo de gente que se tiene que ir de vacaciones, por lo tanto el personal que va a haber para trabajar va a ser lógicamente menor. Si tenemos tiempos muy rígidos con los esquemas anteriores, podemos quedarnos muchas unidades diagnósticas sin un personal para atender. Doctor, sumado a una demanda muy grande que provoca el Omicron, ¿no? Cuando estamos viendo los números que se están dando, ya lo sabemos en Córdoba, pero que se están dando también en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en la zona del AMBA, ya da la sensación que estamos con Omicron circulando, ¿no? Sí. ¿Por qué no se confirma aún todavía? Porque hace falta la evaluación bien clara, bien concreta que hace el Malbrán y el Grupo País, que se hace una vez al mes. Tienen sus criterios que a lo mejor para las necesidades actuales pudiesen ser un poquito lentos, pero es así. Pero el comportamiento es de Omicron en un porcentaje importante, eso no cabe duda. Esas curvas exponenciales prácticamente verticales que se están viendo en la capital federal, empezó ahora Buenos Aires, la provincia, lo que puede ser el conurbano, lo que pasa en algunas provincias como Catamarca,
Santa Cruz, y lo prototípico, que es casi un modelo experimental es Córdoba. Así el modelo de Córdoba se va a ir reproduciendo con el resto del país. El punto más difícil en todo el mundo va a ser el mes de febrero y marzo con respecto al Omicron, pero también las proyecciones que se generan en ocupación de camas y pacientes en terapia intensiva es de 1/3, aún en el peor escenario del Omicron, es 1/3 de lo que fue la ola de principio de este año. Ahora, doctor, Córdoba ya ha tomado decisiones de restricción, por ejemplo, de eventos masivos de acá al 4 de enero. ¿Qué se imaginan o qué le recomendaría al gobierno? ¿Tomar algún tipo de medidas con los eventos masivos, con las discotecas, las Sí, fiestas? yo creo que dentro de no mucho, si tenemos un impulso muy alto, eso habrá que hacerlo por la velocidad con que aparecen estos casos. Yo creo que el Omicron nos va a infectar a todos tarde o temprano, es el virus que se va a transformar en endémico, es el virus que evade un poco las vacunas, pero eso que evada las vacunas no significa que uno termine en terapia intensiva, todo lo contrario, te puede infectar y hacer una enfermedad muy leve, muy simple. Por lo tanto, es imperativo que todos nos vacunemos. Todavía tenemos un grupo de personas que están insuficientemente, tal cual ese gráfico que ustedes mostraron ahí, el grupo del medio dentro del no, los que tienen una dosis de vacuna, con el Omicron, digamos, la respuesta que van a tener es muy mínima, así que necesitan vacunarse con la mayor premura posible y sobre todo los que no se vacunaron.